Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Brito y bienvenidos a un nuevo episodio de Solo en Esto. Pues como ya les dije, estamos empezando este proyecto de podcast. La verdad es que el episodio piloto me gustó bastante cómo quedó. Ya tengo redes sociales, ya pueden seguirme a través de Solo en Esto en Instagram, Solo en Esto Podcast. Pueden seguirme a través de TikTok también, estoy como Solo en Esto, y obviamente por aquí en el canal de YouTube. Recuerden suscribirse, recuerden darle like, recuerden comentar y recuerden compartirlo con la gente para que el podcast poco a poco vaya creciendo. En esta ocasión tengo un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el tema anterior, pero esa es la dinámica del podcast. Que puede que un día te hable sobre algo súper profundo como fuera el tema anterior de las personas vampiro, o puede que en este episodio te hable sobre algo un poco más tranquilo. Y es que hoy vamos a hablar de cómo es realmente una favela. Bien, este tema empieza diciéndoles algo que probablemente ustedes no sabían sobre mí, y es que yo viví en Brasil una temporada bastante larga. Como ustedes saben, soy venezolano y no hace falta explicar que la situación en mi país estaba un poco destruida durante unos años, por ahí más o menos 2016, 17, 18, y llegó un punto en el que de verdad, tanto para mi familia como para mí, era insostenible. No nos fuimos realmente porque estuviéramos pasando por una crisis, porque realmente estuviéramos faltos de dinero, pero nos fuimos porque vimos que dentro de muy poco tiempo sí que podíamos llegar a ese estado. La moneda cada vez valía menos, las cosas cada vez estaban más caras y cada vez estaba siendo más difícil mantener la vida que teníamos. Entonces mi familia y yo, mi madre sobre todo, decidimos irnos de Venezuela, y el país que más cerca nos tenía y que mejor estaba en Latinoamérica en ese momento era Brasil. Fue una temporada en la que tuvimos que pensarlo muy bien, tuvimos que de verdad ver cuáles eran las opciones, cuáles eran las posibilidades que tenía ese país para ofrecernos, y al final llegamos a la conclusión de que íbamos a estar bastante bien porque el salario de aquella estaba medio alto, Brasil estaba medio bien, entonces dijimos pues nos vamos. Cabe aclarar que mi hermano ya llevaba viviendo allí unos 6 meses, unos 8 meses por allí, no recuerdo bien ahora mismo, y en febrero del 2018 decidimos mudarnos a Brasil. El cambio, si me preguntas, fue absolutamente surrealista, porque pasé de vivir en Venezuela, en el estado de Bolívar, soy del estado de Bolívar, en Puerto Ordaz precisamente, una ciudad que es relativamente moderna, es una de las ciudades más jóvenes de Latinoamérica, un dato curioso ahí que se llevan, a vivir en Manaus. Voy a estar poniendo imágenes por aquí de cómo es esa ciudad, porque de verdad me parece una ciudad surrealista. Es una ciudad que tiene más o menos 2 millones de habitantes, así que se pueden dar cuenta de lo gigantesca que es, y fue un cambio totalmente descomunal porque pasé eso de una ciudad pequeña, una ciudad moderna, a una ciudad gigante que tenía una historia detrás increíble. Cuando yo llegué a Brasil, Manaus estaba de aniversario número 350. Ahora mismo tiene 355 años y es una ciudad que empezó con unos orígenes bastante europeos de aquella. Era una ciudad que, bueno, europeos me refiero al sentido de que primero tuvo un pequeño pueblo que luego se fue expandiendo como muchas de las ciudades de aquí, de España me refiero, para los que no sepan, ahora vivo en España. Y Manaus empezó siendo un puerto pesquero que era muy chiquitito, en el cual se extendieron todo lo que pudieron sobre el puerto, sobre la costa, digamos, y hasta que llegó un punto en el que era ya insostenible. Entonces quisieron, en vez de seguir creciendo así, empezaron a crecer así. Y ahora quedó una ciudad gigantesca. Te estoy hablando que, para que se hagan una idea más o menos de donde yo vivía a donde yo estudiaba, había más o menos media hora en autobús. Y ahora mismo en España, en la ciudad, en el pueblo en el que vivo, yo vivo en un pueblo que se llama Negreira aquí en España, en Galicia, a Santiago de Compostela, que es donde hago la mayoría de las cosas, hay 45 minutos de bus. Pero ¿qué pasa? Eso es de un pueblo a otro. Aquí te estoy hablando que estaba todo en la misma ciudad. Y obviamente, como es Brasil, es un país característico por la existencia de estas denominadas favelas. Bien, yo no viví en la favela más grande de Brasil, esa queda en Río de Janeiro, y tampoco viví en la favela más grande de Venezuela, que es Petare. Pero sí que Manaus tenía una favela
que era básicamente un barrio enorme. O sea, el barrio se llamaba Bairro da Unión. Les voy a dejar allí fotos para que lo vean. Y era un ecosistema dentro de la propia ciudad. Está lo típico de unas montañas gigantes repletas de casas, o sea, una casa encima de la otra, pero también en la misma favela, como era un barrio que estaba, digamos, en el medio de un río, era increíble porque había esto que se llama palafitos. ¿Qué son los palafitos? Los palafitos son casas que se construyen por arriba del nivel del mar cuando es en un pueblo playero, en un pueblo pesquero, en un pueblo costeño. Pero ¿qué pasa? Que este barrio, al estar en el medio de un río, también tenía palafitos porque a veces, sobre todo, tenemos que poner un poco de contexto. Esto es en Amazonas, esto es en el medio de la selva, los ríos tendían a subir demasiado cuando era temporada de lluvia. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú estabas en mitad de una carretera y de este lado, del lado izquierdo, estaba la carretera que atravesaba el barrio y del lado derecho estaban los palafitos con calles entre sí. Era algo impresionante. O sea, no era precisamente bonito, pero era bastante impresionante de ver porque es una cosa a la que no estás acostumbrado cuando vienes de otro sitio. Y esta favela realmente se caracterizaba muchísimo por la alegría que tenían sus habitantes. Siempre ibas a una esquina y había unos viejos jugando al dominó, había gente tomando cerveza, había gente haciendo su vida, había muchos talleres, había mucha música, mucha alegría, como es Brasil, característico de un país tan alegre como lo es Brasil. Y la favela era increíble porque también había este prototipo de personas que todos nos estamos imaginando. ¿Qué piensas tú cuando piensas en Brasil? En un negrito jugando fútbol. Y es exactamente eso. Todas las calles había niños jugando al fútbol, en todas las calles había canchas de fútbol, pequeñas, más grandes. En todas las calles había como esa pasión por el mundial. Yo viví allí yo justamente llegué y viví allí en el mundial del 2018 y eso era impresionante cómo adornaban absolutamente toda la ciudad, enorgullecidos de ser el país que más copas del mundo tiene. Y se sentía la alegría del pueblo cuando jugaba Brasil. Cuando jugaba Brasil era feriado, o sea, imagínate que Brasil jugaba el miércoles, pues ya el martes por la noche los negocios que no fuesen de entretenimiento, tipo bares, restaurantes y todo eso, cerraban. Yo trabajaba en una tienda de informática arreglando computadoras y ya el partido era el miércoles, el martes a las 4 de la tarde cerrado absolutamente y el miércoles no abríamos para trabajar. Volvíamos el jueves y imagínate que Brasil perdiese, se sentía la rabia del pueblo porque Brasil perdiese y también se sentía obviamente la euforia del pueblo cuando Brasil ganase. Recuerdo que el primer partido que vi, si no me equivoco, fue el de Costa Rica contra Brasil en fase de grupos del Mundial del 2018. Y recuerdo que ese partido Brasil lo ganó, creo que fuera 2-0 o algo así. Estaré poniendo por aquí el resultado e imágenes del partido para que lo vean. Y recuerdo que yo vivía en esta favela, digamos, yo estudiaba. Entonces yo me fui a ver el partido cerca de esta favela y recuerdo estar subiendo para casa, atravesando una rotonda, una glorieta, y pasarme un coche súper cerca, pasarme un carro súper cerca, y yo asustarme porque digo, me cago en la puta, me van a robar. Y en verdad no me iban a robar, era simplemente un tipo que me pasó súper cerca en una rotonda para gritarme ¡Vai Brasil, poja! Con la camiseta así, todo en eufórico y yo asustarme como me cago en Dios, ¿qué está pasando? Y cuando el tipo pasa, obviamente me cago de la risa porque digo, joder, qué, qué increíble es ver un país tan eufórico por el fútbol y sobre esas cosas. Pero bueno, me desvié un poquito del tema. ¿Cómo son las favelas? Pues obviamente son peligrosas, todo hay que decirlo, pero tienen muchísimos códigos y eso es algo que yo respeto bastante. Yo recuerdo que en este barrio, Barrio da Unión, como les dije, había un mural en una calle que ponía, digamos, las normas del barrio. Una de esas normas del barrio era no robarás,
a la gente de tu propio barrio, no fumaras delante de los menores de edad para no incentivarlos a que empiecen en ese mundo de las drogas. En Brasil se fuma demasiada marihuana y también ponía normas como hay que tener respeto, todas esas cosas, y yo recuerdo ver eso e impactarme porque realmente yo me preguntaba por qué, si el resto de la ciudad es tan peligrosa, era una ciudad muy peligrosa, si el resto de la ciudad es tan peligrosa, ¿por qué justamente esta concentración que se supone o lo que uno se esperaría es que más crimen haya, es de hecho tan tranquilo? Y es que sí, tú podías estar por la tarde, obviamente, depende de la hora como en cualquier país de Latinoamérica, pero podías estar por la tarde sentado en el parque con el teléfono con tus amigos y no te iba a pasar absolutamente nada. Y es que tenían ese código bastante interiorizado de a la gente del barrio no se le toca. También era bastante impresionante de ver días. Nunca se me va a olvidar este recuerdo de... Yo no vivía en este barrio, yo allí solo estudiaba y tenía la mayoría de mis amigos. Yo vivía un poco más lejos, en una zona que quedaba como a 20 minutos caminando y siempre me iba bajando una cuesta súper larga hacia la escuela. Un día recuerdo estar haciendo mi trayecto normal para ir a la escuela y de repente cuando llego al punto donde empieza esta bajada, recuerdo ver, sin mentir, toda la bajada, que era una bajada como de 1 kilómetro, repleta de patrullas de policía. Repleta, o sea, una detrás de la otra. Y las patrullas de policía en Brasil entran 6 oficiales, entonces son camionetas gigantes. Repleta la bajada absolutamente hasta abajo del todo y siguiendo y siguiendo y siguiendo. Recuerdo también ver helicópteros, escuchar gritos, escuchar un montón de disturbio y yo decir, ok, ¿qué coño está pasando? Voy tranquilamente en mi camino hacia el instituto y cuando llego me entero que la policía muchas veces lo que hace es hacer, digamos, limpieza. ¿Qué hacen? Se meten de lleno al barrio y van cazando como personas que supuestamente están metidas en todo el peo del narcotráfico, en todo el peo de sustancias, drogas y todas estas mierdas criminales, van. Y recuerdo yo estar asustado por decir, a ver qué coño va a pasar ahora, ¿sabes? Y recuerdo llegar al instituto, llegar a la escuela, perdón, y escuchar entre todos mis amigos, mira, viste que metieron preso a tal, mira, viste que a este se le metieron en la casa, mira, viste que a este le pasó esto. Y es como coño. O sea, porque son personas con las que tú convives todos los días, pero a lo mejor no tienes ni idea de que uno puede estar metido en ese problema de drogas, en ese problema de sustancias, en ese problema de peleas, y yo quedarme loco, porque decir, pero si estos chamos vienen conmigo a la escuela, estos chamos vienen conmigo, los veo aquí todos los días, y de repente enterarte que lo metieron preso, que se lo llevaron. Desgraciadamente también pasa mucho escucharlo, que lo mataron. eh, y tú quedarte alucinado con eso porque dices, ¿dónde vivo realmente? O sea, pero yo no tengo nada malo que decir sobre Brasil, la verdad es que me acogió increíblemente bien. Estuve viviendo allí 4 años, casi 5, hasta que tomé la decisión de venirme para España, justamente porque Brasil también se estaba empezando a poner mal, o sea, mi madre, por ejemplo, tenía 2 trabajos, yo tenía uno, y vivía con mi hermana que también tenía su propio trabajo y todo y no llegarnos para vivir, digamos, medianamente decente. Entonces, por eso y otras cosas más, decidimos mudarnos para España, que también me ha recibido muy bien, estoy bastante contento aquí en España. Pero eso, quise hacer este episodio sobre cómo es realmente una favela porque muchas de las imágenes que tienen las personas son imágenes equívocas porque mucha gente piensa que es todo el rato tráfico de droga, todo el rato delincuencia, todo el rato malos rollos, todo el rato cosas que realmente no es así. Y te digo que no es así porque verlo desde fuera no es lo mismo que vivir dentro. Obviamente cuando yo llegué a Brasil sí tenía como ese miedo de coño, ¿dónde me voy a meter a estudiar? ¿Qué coño me irá a pasar aquí? Al primer momento en el que pise este barrio me van a pegar una paliza y me van a robar todo. Pero realmente te das cuenta de que las personas que viven allí son personas súper alegres, súper educadas, la gran mayoría, súper
buenas personas, súper todo. Características que no te esperarías según lo que te cuenta el mundo desde fuera de cómo es una favela. Voy a beber un poco de agua porque... Entonces, es eso. Otra cosa que también es muy bonita es que en Brasil es un país muy fiestero. Es por eso que lo recuerda todo el mundo así, de alegre, así de extrovertido, y es, doy fe de que sí es así. O sea, es un país en el que cada mes hay mínimo 2 o 3 festivos, y en esos 2 o 3 festivos hacen fiestas, hacen, recuerdo que había un parque al que yo iba mucho, allí en Manaus había un parque que se llamaba el CSU, CSU, y era un parque gigantesco, tenía como a lo mejor, me lo invento, 5 kilómetros de diámetro. Y dentro de esos 5 kilómetros de diámetro, pues dentro había canchas de fútbol playa, canchas de voleibol, canchas de básquet, canchas de fútbol normal. ¿Qué más había? Había piscina, había área recreativa, había una zona de boxeo, había... O sea, era como un pabellón deportivo, pero así, al aire libre, ¿sabes? Y recuerdo que ese parque, siempre que había fiestas juninas, que son fiestas que se hacen en junio, lo adornaban todito, había muchos puestos que vendían comida, que vendían pulseras, que vendían cosas, que vendían accesorios, que en fin, que era muy alegre y era súper bonito recordar, o sea, es súper bonito hoy en día recordar esos momentos porque era feliz, o sea, yo a Brasil llegué con 13 años y estuve hasta los 17, y la verdad es que yo sé que hubo gente que lo pasó bastante mal, pero yo en mi experiencia personal no puedo decir que... No tengo nada malo que decir, salvo 2 o 3 episodios de xenofobia, que desgraciadamente sí fue algo que mucha más gente sufrió. Peor todavía, a mí todo el tiempo me trataron súper bien, todas las personas que conocí fueron gente increíble, hice amistades, tuve relaciones allí en Brasil, tuve como... En el tiempo que pasé allí tuve como 2 novias y la verdad es que no tengo nada malo que decir. Fue una temporada bastante bonita de mi vida, pero también entiendo que haya gente que lo haya pasado bastante mal porque sobre todo es un país extraño a nivel cultural, ¿sabes? Es un país que yo siempre he dicho que es un país 50-50, que es 50% para un lado y 50% para el otro en todo. Es un país que es muy liberal, pero al mismo tiempo es un país que es muy conservador, sobre todo la gente que es más mayor. Es un país que es muy abierto culturalmente porque tienen un nivel de cultura inimaginable. Imagínate, yo vivía en el medio de la selva del Amazonas y allí hay tribus indígenas de todo tipo y las quieren muchísimo y les tienen muchísimo respeto y muchísimo cariño, pero al mismo tiempo, cuando hubo toda esta ola de inmigración de venezolanos, a muchísimos los trataron fatal, pero eso no solo en Brasil, eso en el resto de Latinoamérica también. Y también es un país que es muy cristiano, pero al mismo tiempo es un país que es muy ateo también, porque yo conocí muchísimas personas que les preguntaba, ¿y tú en qué crees? Y te decían, yo no creo en nada. En fin, es un país bastante hermoso, yo lo recuerdo de esa manera, un país muy hermoso, un país en el que realmente si le echas bola puedes vivir bien, pero sobre todo la alegría del pueblo es lo que te hacía que te enamorases de ese país, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de volver. Voy a ver si me planifico para volver lo más pronto posible porque de verdad tengo unas ganas de volver a estar allá. La comida es algo de lo que no he hablado, la comida es impresionante, o sea, tienen muchas frutas y muchas comidas que tú las pruebas y a principio te parecen raros, pero luego cuando lo sigues probando y lo sigues probando, te enamoras. Tienen una cosa que se llama tapioca, que es como un pastel de la harina de tapioca, todo el mundo sabemos lo que es la harina de tapioca, que es como un pastel entero que lo puedes rellenar de lo que se te dé la gana y eso está increíble, o sea, se me hace agua la boca de recordarlo. Tienen también una cultura muy arraigada del x-tudo. X es X en portugués. Y el x-tudo es como una hamburguesa
que tiene todo, básicamente huevos, lechuga, tomate, cebolla, tal, 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 y te la venden a un precio súper barato. Eso es una cultura que tienen allá también. Tienen el azaí, es algo que se está poniendo muy de moda aquí en España. Cada vez estoy viendo más sitios vendiendo azaí, que debo decir que el azaí que venden aquí es bastante artificial para lo que realmente es el azaí. El azaí que venden aquí es muy dulce, se nota que es muy procesado, se nota que tiene algo para conservarlo o que se asemeje al original, pero el azaí original es una mezcla entre amargo y dulce, o sea, es increíble comértelo helado o comerte simplemente un batido con leche condensada y harina de tapioca, o sea, eso es lo mejor que hay. Luego también comen mucho plátano, sobre todo en Manaus comen casi todo con plátano, con cambur. Y lo comen frito, lo comen solo así frito, se lo echan al sándwich, se lo echan a la tapioca, se lo echan a la pizza. He visto pizza con plátano allá y tienen un montón de... En fin, que es un país que tiene es tan grande y se nota que es tan grande porque en cada estado te encuentras un mundo totalmente diferente al anterior. No solo viví en Manaus, también viví una temporada en Belo Horizonte y debo decir que es más frío, no llega a ser tan frío como por ejemplo algunas ciudades de aquí de España. Eso ya es más hacia abajo en el país, pero llega a ser bastante más frío y la cultura es totalmente diferente. La gente habla diferente, las calles son diferentes, eh, todo en general es diferente y te das cuenta del contraste entre un sitio y otro, simplemente inclusive pasando por allí, porque también estuve en Sao Paulo, no estuve conociendo, estuve solo en el aeropuerto, pero ves las ciudades de arriba y te das cuenta de que es un mundo totalmente diferente. Río de Janeiro también, allí nunca fui, tengo ganas de ir, pero es todo, o sea, cada sitio es una cosa completamente diferente a la otra y eso yo creo que es lo que hace a un país rico, así como aquí España también. No es lo mismo vivir aquí en Galicia donde vivo yo que vivir en Madrid o vivir en Alicante o vivir en Barcelona o vivir en Marbella, en Mallorca, en fin, en cada sitio España es diferente también y eso son características que tiene un país que es muy rico culturalmente, inclusive Venezuela también. Venezuela es la cosa más impresionante que yo he conocido en mi vida porque tiene las cuatro estaciones, las tiene desierto, tiene selva, tiene montaña, o sea, tiene nieve, tiene sabana, tiene selva, o sea, tiene absolutamente todo y también es muy rico culturalmente, también tiene tribus indígenas, también tiene playas increíbles, tiene ciudades que también tienen mucha historia, en fin, yo me considero bastante afortunado por haber vivido en los sitios que he vivido, en haber vivido las cosas que me ha tocado vivir, en haber aprendido todo lo que aprendí de todos los sitios en los que he vivido y estoy bastante orgulloso y es como una manera más bonita de ver las cosas porque normalmente la gente no aprecia los sitios en los que vive, ¿saben? Muchas veces me doy cuenta de que, por ejemplo, aquí en España he escuchado mucha gente diciendo, no, que España antes era mejor, que ahora es todo una mierda, que no sé qué. Y yo que vengo de fuera, de sitios realmente en los que realmente estuve jodido, veo cómo es España ahora y la verdad es que no me parece que esté tan mal. No sé cómo era antes, pero ahora mismo no me parece que esté tan mal. De hecho, es el sitio en el que he vivido en el que más a gusto estoy porque trabajando lo mismo que trabajaba en otros sitios puedo vivir mucho mejor. O también en Brasil muchas veces escuché, no, que con este presidente las cosas eran mejor, que antes todo era más no sé qué, más no sé qué, pero yo a nivel lo que es, sí es verdad que había que esforzarse bastante, muchas veces tenías que tener dos trabajos, muchas veces tenías que esforzarte bastante para poder vivir, pero a pesar de eso yo estoy absolutamente enamorado de Brasil y es un sitio que me encanta. Obviamente Venezuela pues sí es verdad que ha tenido épocas mejores y peores, obviamente depende de la época ha estado más hecho mierda que en otra, pero también es un país del que tenemos que estar orgullosos de ser y tenemos que, obviamente, orar, rezar, atraer
atraer con el universo, con nuestras energías, atraer una mejora, porque realmente todas las personas que estamos afuera no estamos afuera porque queremos, estamos afuera porque realmente necesitábamos salir de esa situación tan de mierda que estábamos viviendo, pero obviamente el anhelo de todos es volver al país que nos vio nacer y en mi caso el país que me vio crecer hasta el punto en el que fui lo suficientemente grande para poder hacer vida en otros países. Pero bueno, este fue el episodio de hoy. Me sentí bastante contento hablando sobre los sitios en los que he vivido. Me han venido muchísimas memorias finas a la cabeza, muchísimos recuerdos, muchísimas... eh, yo siempre pienso que lo único que nos vamos a llevar nosotros cuando partamos de este mundo son las experiencias vividas, y la verdad es que yo siento que habiendo vivido ya en 3 países tan diferentes el uno del otro, pero al mismo tiempo tan ricos individualmente, siento que me voy a llevar unas experiencias a la tumba increíbles. O sea, yo de verdad soy muy afortunado por haber vivido en los sitios en los que he vivido, haber conocido a las personas que he conocido y tener tantas experiencias para contar. Yo tengo una cantidad de anécdotas que si yo las cuento todo el mundo se queda loco. Por ejemplo, aquí en España muchas veces he contado veces que me robaron allá en Brasil, porque sí, me llegaron a robar en Brasil, y todo el mundo se queda como, coño, ¿y te hicieron eso en serio? Pero bueno, todo esto son cosas que vamos a ir hablando en el podcast. Ahora es que esto está empezando y esto le cogí el gusto a grabar. O sea, siento que ahora hablo más fluido. Siento que me está quedando un tema de conversación bastante más interesante. Pero bueno, tengo muchísimas ganas ya. Le estoy echando muchísimas ganas al proyecto del podcast y espero que se esté notando a pesar de que llevemos solo 2 episodios. Y bueno, ya nos veremos en el siguiente. Chao.